Buenos días, hermanos. Es una gran bendición para nosotros estar aquí. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Mark Mudge, soy un pastor en la Iglesia Bautista Reformada Antorcha, en Guatemala. Y he estado aquí en otros años por la conferencia, aquí en el Estandarte, y envío los saludos de los hermanos de Guatemala y de Antorcha. Es una gran bendición para nosotros tener un equipo aquí, estar con ustedes en ese fin de semana, adorar al Señor. Perseveramos en oración por ustedes, agradecimiento por ustedes. Y para nosotros es un privilegio continuar a cultivar nuestra amistad y amor que compartimos por el Señor con ustedes. Pues vamos en ese tiempo, considerar nuestra próxima sesión que tenemos. Antes del almuerzo, quiero animarles de dar atención a la palabra de Dios y tenemos otra pregunta más. ¿Cómo puede el hombre vivir coram Deo? ¿Cómo puede el hombre vivir coram Deo? Y la respuesta, una de las respuestas de la Biblia es la visión del Hijo del Hombre. La visión del Hijo del Hombre. Vamos a orar una vez más, que Dios nos ayuda en esa sesión, y después leímos Apocalipsis 1, 9 a 20. ¿Ok? Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta conferencia. Qué bendición es tener una fin de semana centrado en tu palabra, para conocerte, para andar contigo y recibir ayuda, guianza, llamados para andar contigo en temor de ti, para tu gloria, Señor. Pues ayúdanos en ese tiempo. Confesamos nuestras debilidades, confesamos nuestros pecados delante de ti. Ayúdanos en esa sesión. Recibir la respuesta a esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ayúdanos, Señor, ahora. Amén. Pues en esa sesión tenemos la pregunta, ¿cómo puede el hombre vivir coram Deo? La respuesta, la visión del Hijo del Hombre. Leímos ese texto que algunos de ustedes de Estandarte recuerdan por medio del estudio entre semana de Apocalipsis. Leímos el texto, Apocalipsis 1, 9 a 20. Y Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto y vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como
estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece de su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temes. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pues ¿cómo puede el hombre vivir coram Deo? La respuesta es de la visión del Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque en esta visión podemos ver nuestra necesidad, podemos conocer quién es Dios y podemos ver cómo responder a quién es Dios. Pues podemos ver nuestra necesidad. Segundo, quién es Dios, Cristo. Y tercer, cómo debemos responder. En este libro, ese libro está, cuando la mayoría enseña ese libro, la mayoría de enfoque es interpretación. Entender que cuando una iglesia bíblica enseña ese libro, la gran mayoría de enfoque, los pastores saben que es comunicar qué es el significado y cómo sabemos qué es el significado. No voy a tomar mucho tiempo en ese área de interpretación, en esa sesión. Voy a tomar más tiempo en la aplicación y voy a mencionar rápidamente qué es la interpretación correcta. Pero si ustedes quieren escuchar más, hay una serie de YouTube de la enseñanza de estandarte que tiene más explicación de la interpretación que ustedes pueden escuchar. Pero rápidamente consideramos ese libro. Ese libro es escrito por el apóstol Juan, escrito en el fin de su vida y escrito con un género de literatura apocalíptica, una manera de escribir a gente bajo persecución con muchos símbolos, de comunicar realidades espirituales que nos ayuda a perseverar y vivir una vida agradable al Señor en medio de tiempos bien difíciles. Pues como ese libro nos enseña cómo vivir coram Deo, es uno de los propósitos del libro, por medio de quién es el Señor. Pues debemos vivir en la presencia de Dios, con el temor de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con ayuda de ese libro. Pues con todos los símbolos, yo no sé nada de las artes. Mi esposa es músico, y ella sabe más de las artes, pero yo entro a un museo con pinturas, voy a estar completamente perdido. Yo sé que están llenos de simbolismo y que la persona que pintó la pintura tiene propósito de comunicar y todo eso, pero estoy completamente perdido. Pues yo busco guía. Enséñame qué es el significado de esa pintura. No entiendo qué están tratando de comunicar. Y cuando alguien dice, es por aquí, así, yo respondo, ok, ahora entiendo. Apocalipsis tenemos 3 guías. 3 guías que nos ayudan. Uno es el contexto inmediato. Segundo guía es el contexto de la
el contexto de quienes recibieron las 7 iglesias, en capítulos 2 y 3. Que ellos, las pruebas que ellos tuvieron, es una de las guías, el contexto cultural y histórico. El tercer guía es el Antiguo Testamento, que Juan, por el Espíritu de Dios, está comunicando verdades del Antiguo Testamento, incluyendo la visión del Hijo de Hombre. Es un texto, una visión del Antiguo Testamento. Pues las 3 guías nos enseñan el significado de los símbolos. Pues no necesitamos estar perdidos, podemos ser guiados. Pues sí, ese es Apocalipsis. Y ese es el punto. Estamos aquí en Apocalipsis 1 para ver la visión del Hijo de Hombre. Pues podemos ver 3 puntos. 3 puntos en los versículos que hemos leído. Versículos 9 a 11 podemos ver el escenario de la visión del Hijo del Hombre. El escenario de la visión del Hijo de Hombre. En versículos 12 hasta 16 podemos ver la descripción del Hijo del Hombre. En versículos 17 hasta 20 podemos ver los resultados de la visión del Hijo del Hombre. Pues en los 3 puntos, en el escenario, podemos ver nuestra necesidad por esta visión. En la descripción, versículos 12 hasta 16, podemos ver quién es Dios, quién es Cristo. Y en versículos 17 hasta 20, podemos ver los resultados de la visión. En este texto, ese texto nos enseña cómo podemos vivir coram Deo. ¿Cómo podemos vivir coram Deo? Basado en una exposición de un texto. Pues ahora, recuerden la respuesta, ¿cómo la visión del Hijo de Hombre nos ayuda? Porque nos enseña nuestra necesidad. Mira el escenario, versículos 9 a 11. Porque la visión nos enseña quién es Cristo, versículos 12 a 16. Y la visión, ese texto nos enseña los resultados, cómo debemos responder. En versículos 17 hasta 20. Ok, si ese es el plan, vamos a entrar ahora en la exposición y mover rápido en la exposición, no dando mucho tiempo a la interpretación, pero más a las respuestas y explicaciones básicas para llegar al fin, que es nuestro enfoque en esa sesión, ¿cómo podemos aplicarlo? Ok. Vamos a mover rápido. Versículos 9 a 11. El escenario de la visión del Hijo de Hombre, que nos enseña de nuestra necesidad. Primero, en versículos 9 y 10, Juan describe a sí mismo. Y él escribe a sí mismo como hermano, copartícipe en la tribulación. Y ese da ánimo. Que él sufrió difamación, pobreza, estaba en la cárcel, discriminación. Él perdió amigos, como Pastor Dante. Él sufrió en una manera con abuso físico. Él estaba en esa isla por medio de vivir coram Deo, a pesar que el gobierno, el mundo, muchos dijeron no. Viven en acuerdo con el mundo y la cultura y otras religiones. Pues él sufrió bastante para vivir en una manera agradable al Señor. Y comunicó de su comunión con los hermanos, que estaban en capítulos 2 y 3, las 7 iglesias, estaban luchando para hacer lo mismo, en diferentes maneras. Pues encontramos ánimo en el escenario, pero también qué difícil es. Mira las 3 palabras que dice Juan en la tribulación, en versículo 9, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Y los 3 vienen juntos. Tribulación, reino y paciencia o perseverancia. Para vivir como Cristo es mi Rey y vivir en sufrimiento y también perseverar en eso es difícil. Es difícil. Pues ¿por qué él estaba sufriendo?
Dice en versículo 9, por causa de la palabra y el testimonio. Porque Juan dio del mensaje del evangelio verdadero y que no es la verdad. Y por decir ese mensaje, quién es Cristo y quién no es, cuáles son los dioses falsos, y dar testimonio por la palabra de Jesucristo, él tuvo que sufrir. ¿Ok? En versículo 9, él escribe más el escenario que estaba en espíritu. Esa es una frase de Ezequiel para describir que recibió la palabra de Dios. Y recibió la palabra en una manera de escribir qué es la realidad de la iglesia, vida, historia. Y recibió en el día domingo, el día del Señor. Domingo, no un de los últimos días. Y empezó a escuchar, en versículo 10, una gran voz como trompeta. Este es conectado, es el Éxodo, cuando ellos tocaron la trompeta de conocer Dios en su presencia manifestado en el monte de Sinaí. Dios está manifestando quién Él es. Ok, en versículos 9 y 10 hemos visto el escenario de Juan. Ahora en versículo 11, la comisión de escribir a las iglesias. ¿Qué recibió Juan? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Dios está describiendo a sí mismo, Cristo, yo soy el alfa y la omega, usando las primera letra y última letra del alfabeto de griego para decir, yo soy todo. Todo el mundo y toda la historia está en mi mano. Yo empecé ese mundo y voy a terminar ese mundo. No hay evento, no hay generación, no hay cualquier cosa que pasa afuera de mi control. Yo he empezado ese mundo y voy a terminar ese mundo. Yo soy el alfa y omega. Pues todos que están levantados, todas naciones, todo victoria está basado en Dios y su poder. Y él dijo de escribir un libro. Y su palabra, él está comunicando su palabra. Y no comunicando su palabra en una revelación en privado, pero su palabra a sus iglesias, a su pueblo. La manifestación de quienes siguen y aman el Señor. Quienes están en el reino. Los que son parte de iglesias locales. Pues ese es el escenario. Y todo eso podemos ver nuestra necesidad. Ahora en versículos 12 a 16, la descripción del Hijo del Hombre. En esa descripción podemos ver la presencia de Cristo, el título de Cristo y su descripción. La presencia, título y descripción. Y por medio de esto podemos conocer Dios. Pues esa visión no es una visión literalmente como describir un dibujo de Jesús. No, es malo. En lugar de eso, ese es que un símbolo que describe quién Él es. Quién Él es. ¿Entienden? Pues ahora los textos del Antiguo Testamento que nos guía, recuerden que entramos al museo, veíamos en una pintura, no entiendo qué es el punto. Pues, ¿qué es el guía? En el Antiguo Testamento. Es uno de los guías que nos enseña. Zacarías 4, Daniel 7, 9 a 14, Daniel 10, versículos 1 a 9. Nos guía de entender qué es el significado. Pues empezamos en versículo 12 y tenemos que Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto y 7 candeleros de oro. Primero podemos ver la presencia de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? Cristo estaba allá primero con los 7 candeleros de oro. Zacarías 4 nos enseña que es un símbolo de dependencia del pueblo de Dios en el Espíritu de Dios.
para glorificar a Dios. Pues no es por nuestra propia fuerza que podemos glorificar al Señor y dar testimonio y luz al mundo. Es solamente por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y los candeleros en el templo continuamente mostraron la luz para dar gloria. Ahora Juan está diciendo que se aplica, en acuerdo con versículo 20, el texto inmediato, se aplica a la iglesia. Se aplica a la iglesia. Describe qué es la iglesia. Y en versículo 13, Cristo, pues el símbolo, Cristo está con su iglesia. Cristo está con su iglesia. En versículo 13, en medio de los 7 candeleros, pues su presencia y su lugar está con los que están luchando para vivir para Él, en temor de Él, para su propia gloria. Pues uno semejante al Hijo del Hombre, en versículo 13. Pues ese es el título. Tenemos la presencia de Cristo, pero tenemos su título. Su título es un título mesiánico, por Daniel 7, Daniel 10. Ese título mesiánico no es para describir que Él era simplemente hombre, pero es un título para describir que Él es, como dijo Pastor Sharon en la enseñanza, Cristo es representado como el sacerdote celestial, escatológico y el gobernante y juez de los últimos tiempos. Pues, ¿qué es el significado de ese título? Cristo es rey, sacerdote y juez. Cristo es rey, sacerdote y juez y tiene todo su reino mesiánico. Todo el reino de Cristo. Y ese mundo está bajo su control. Pues ahora tenemos la descripción. Si Cristo es descrito aquí como el gran sacerdote, rey y juez, ahora las otras descripciones están apoyando y enseñando ese significado, ese título. En versículo 13 habla de su ropa en el fin. Su ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho. Y ese es describir Jesús es el gran sacerdote. Y su pelo es como el Hijo de Hombre en Daniel 7:9. Para describir su sabiduría, omnisciencia, que Él sabe todo. Él es Dios. Él es Dios. Versículo 14, Él tiene ojos que, ojos como llama de fuego. Y en acuerdo con Daniel 10:6, y también Apocalipsis 19:12, pues Él ve todo pecado, toda fidelidad, toda injusticia. Él ve todo. Él está continuamente en su presencia manifestado. Su presencia está con nosotros. Pero su entendimiento de todo, el conocimiento de todo, disculpe. En versículo 15 tenemos su pie, que tiene de bronce. Y un bronce bruñido como de un horno. Ese es para comunicar, en acuerdo con Daniel 10:6, la perfección y pureza de Jesús. También su voz, en acuerdo con Daniel 10:6 también, está comunicando gran autoridad. También en acuerdo con Ezequiel 1:24. Su gran autoridad. Pues en esa visión, ¿quién es el Cristo? Él es el sacerdote. Él sabe todo. Él tiene toda sabiduría, todo omnisciencia. Y tiene toda autoridad. En versículo 16, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Que aprendemos en el texto inmediato. Otro guía. ¿Qué es el significado de eso? Otro guía. Tenemos 3 guías. Antiguo Testamento. Tenemos el texto inmediato y el contexto de las luchas de las 7 iglesias, capítulos 2 y 3.
Pues el texto inmediato en versículo 20 nos enseña que las estrellas son ángeles a las iglesias. Una representación celestial de quién somos, un pueblo celestial y un pueblo terrenal aquí en esa iglesia, en ese mundo, como la iglesia. Pues y las estrellas están en su mano para comunicar todo su poder y autoridad. Y ese es conectado a la espada aguda de 2 filos que salía de su boca para decir que por medio de la iglesia su palabra es dado. Y su palabra no es una cosa que podemos jugar con eso. Su palabra da condenación o salvación, depende cómo respondemos a su palabra. Pues Dios no está jugando. Pues en versículo 16, no solamente eso, pero termina la descripción y la visión del Hijo del Hombre, aquí describiendo su intensidad de la manifestación de su gloria, como un relámpago que llegó de repente. Spurgeon dijo, ¿quién puede estar delante de ese juez? Él viene para juzgar los vivos o los muertos. Jesucristo, el Hijo de Hombre. Cumplimiento de Él es el Rey mesiánico. Él es el gran sacerdote que está revelando su gloria. Él es el juez de todo el mundo. Pues en esta exposición hemos visto el escenario. Versículos 9, 11, que nos enseña de nuestra necesidad. Hemos visto en versículos 12 a 16 la visión. ¿Qué enseña la visión del hombre? Cristo es el Rey mesiánico. Él es el sacerdote. Él es el juez de todo el mundo. Ahora los resultados, versículos 17 hasta 20. Otra vez, exposición rápido, ¿ok? Para llegar a las aplicaciones. Estoy ayudándome a recordar eso también. A mí mismo. Ok, en versículo 17 tenemos a 20 los resultados. Podemos ver la reacción de Juan en versículo 17, las palabras de ánimo, versículos 17 a 18, palabras de ánimo y autoridad de Cristo, pero también la comisión de escribir Apocalipsis. La comisión de escribir Apocalipsis. Pues los resultados son la reacción de Juan, las palabras de ánimo de Cristo, pero también el libro de Apocalipsis. Ok. En la reacción de Juan, ¿cómo respondió Juan? ¿Quién era el discípulo que amó al Señor Jesucristo? Juan. ¿Quién estaba acostando en la mesa de comer la última cena cerca a Cristo? Pues Juan, sí, Juan. Sí, pues, y ahora, ¿cómo responde Juan a esa visión? ¿Simplemente responder con abrazos y decir, papito lindo, o algo así? No. Él respondió, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Que Cristo ha revelado a sí mismo en una manera increíble. Y como en Ezequiel 1:28 o Daniel 10:8 y 9, Juan respondió en la misma manera. Y Pastor Sheran dijo en el estudio, la noción de nuestra propia pecaminosidad al comparecer ante un santo Dios nos hace ser abrumados por el temor de morir. ¿Por qué somos pecadores? Y el Dios que sabe todo, que tiene ojos como llamas de fuego, el Dios que es el juez, sacerdote y rey, revela, nos conoce toda nuestra maldad. Pero también Jesucristo animó a Juan. Expresó amor y dio fuerza en misericordia
y Él puso su diestra sobre mí. Ese dice mucho. Se dice mucho. Que un pecador, que a pesar que Dios me conoce y sabe de todos mis viles pecados, pensamientos, intenciones contra su ley, todavía está tocando, mostrando misericordia. Y dice, no temes. Otra vez como la experiencia de Daniel, en Daniel 10, capítulo 10, versículos 10 y 18. Pues Él está animando, Juan aquí, no temes, porque Cristo ha ganado la victoria, Cristo tiene victoria sobre la muerte y también tiene toda la historia en sus manos. Y Él es el Salvador de Juan. Pues Él dice que otra vez que Él es el primero y el último para decir a Juan, tú eres parte de mi plan en esta salvación, de salvar a algunos elegidos. Y tengo un plan de todo el mundo. En acuerdo con Isaías 41, versículo 4, Isaías 44, versículos 6 a 8, Él está diciendo, Jesucristo, yo soy Dios y toda la historia está en mis manos. Él está expresando que Él es soberano y cumpliendo su palabra en terminar el mundo y llevar el clímax de la salvación y juicio. Y todo eso está en las manos de Cristo. Pues sus palabras de ánimo continúan en el versículo 18, decir que no solamente soy el soberano sobre el mundo, soy el Salvador, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. De decir que la muerte no tiene poder sobre mí, y por medio de eso yo puedo salvarte de la muerte que mereces. Mira el amor y misericordia. Y está diciendo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el Señor sobre el cielo y el infierno. Si yo tengo las llaves así, nadie puede dañarte. Juan, estás en mi misericordia, en mi salvación. Y en versículo 19, a 20 da la comisión de escribir el libro. Y da un patrón de 3 cosas, de escribir las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esas cosas. Apocalipsis tiene una estructura de 7 ciclos. 7 ciclos. Paralelismo progresivo. Y ese patrón es describir qué pasa en cada ciclo. ¿Qué pasa en cada ciclo? En cada ciclo vas a ver visiones que has visto. En cada ciclo vas a ver las que son y las que han de ser después de esas cosas. Vas a ver en cada ciclo visión que nos enseña de la realidad ahora en la iglesia y perseverancia, y también nos enseña de que Cristo viene. Pues en versículo 20 tenemos el ánimo de escribir eso. Escribir eso. ¿Por qué? Porque la iglesia, que está representando por las 7 estrellas, los ángeles, que son ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, que son símbolos de representar el carácter de la iglesia, que es un pueblo que tiene existencia terrenal, pero también una naturaleza del cielo. Okay, este es un resumen básico de la visión del Hijo del Hombre. ¿Qué hemos visto en versículos 9 a 12? El escenario de la visión. Versículos 12 a 16, la descripción del Hijo del Hombre, la visión, el corazón de la visión. En que hemos visto en versículos 17 hasta 20,
los resultados de la visión, el Hijo del Hombre. Y el escenario nos enseña, necesitamos conocer a Dios. Tenemos muchos dependencia y lucha. La descripción, conocemos a Dios como Él es, en su persona, poder, título. Él es rey, sacerdote, juez. ¿Y los resultados? Necesitamos responder y admitir nuestro pecado. Necesitamos su palabra de ánimo, el Evangelio. Y necesitamos su palabra, incluyendo Apocalipsis. Ok, todo eso, toda esa descripción que he luchado para dar una descripción breve y básico. Breve y básico, ¿para qué? Para responder a la pregunta, ¿cómo? Ok, ese es bonito, pastor, ese es bueno que estás hablando de visiones y todo eso. Ahora, ¿cómo puedo vivir cada día? ¿Cómo puede un hombre vivir coram Deo? Regresamos aquí y meditamos aquí. Vamos a pasar otra vez por los versículos, ese tiempo con aplicación. Aplicación. ¿Cómo? Versículos 9 a 10. Comprende lo que difícil es, pero también el ánimo que tenemos para vivir coram Deo. Comprende lo difícil es. Si tú piensas que es difícil perseverar en la fe, mira a Juan. Mira a tu hermano. Mira que dice que él es nuestro hermano y también copartícipe en la tribulación. Él está animándonos diciendo, yo sé que es difícil. Yo sé que tienes desánimo, he tenido desánimo. Yo sé que hay sufrimiento. Mira mi cuerpo. Mira a mis amigos. Todos han fallecido. Yo soy el único discípulo que todavía está aquí. Uno era traidor, otros murieron. Juan está diciendo, hijo mío, yo sé que es difícil. Estoy aquí en esa isla por medio de ese sufrimiento. De vivir en la presencia de Dios, con temor de Dios, para la gloria de Dios, a pesar que todos no quieren. Y quiero animarles, iglesias, a pesar que somos un grupo pequeño, Dios está con nosotros. Pues Juan está dándonos un ánimo que Dios entiende, pero Dios nos da hermanos que también entienden qué difícil es. Y qué grande es el costo. Pues otra aplicación, versículos 10 a 11, necesitamos desesperadamente la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir coram Deo sin conocer Dios? Y sin vivir por la palabra de Dios y tener un hambre y sed, una necesidad desesperadamente por la palabra de Dios. Pues si queremos vivir coram Deo, ¿qué necesitamos? Es la palabra de Dios para guiarnos y enseñarnos cada día. Escuchar de Dios, meditar en Dios. Pues vivimos no solamente por pan, pero por la palabra de Dios. Otra aplicación, ¿cómo puede el hombre vivir coram Deo? Versículos 12 a 16. Cristo está con sus iglesias. Cristo está con sus iglesias. ¿Cómo manifestamos que amamos a Cristo y que seguimos a Cristo y que tenemos unión con Cristo? ¿Cómo manifestamos eso? Por medio de nuestro amor por el Señor en la iglesia local, que Cristo nos enseñó, que no podemos decir que amamos a Dios, que no podemos ver, si no amamos a nuestro hermano, que podemos ver, espiritualmente y físicamente. Espiritualmente y físicamente. Cuidamos a nuestro hermano.
Pero Cristo está dándonos ánimo que hacemos eso con el contexto de la iglesia, pero Cristo está con sus iglesias. Esa es la promesa que tenemos, que Cristo, la promesa que Cristo va a edificar su iglesia y continuar a obrar por medio de su iglesia. Iglesia universal y sí manifestado en iglesias locales. Exactamente como encontramos aquí. Pues ánimo. Cristo está con su iglesia en una manera especial. Otra palabra, otra aplicación es 12 a 16. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey. Si este es el enfoque, el punto más importante de esa exposición es, si tenemos una montaña, el sumo de la montaña es Cristo, Hijo del hombre. Cristo. ¿Qué es el significado de eso? Él es el Rey mesiánico. Él es sacerdote. Él es juez. Todo eso es conectado al Evangelio, como Él es revelado por el Evangelio. Él es Rey. Ese nos enseña que no tenemos capacidad de seguir al Señor. Nacimos esclavos a nuestros pecados. Necesitamos un Rey que tiene el poder de darnos libertad. Necesitamos un Salvador que nos salva. Un líder que es Rey de Reyes, que puede salvar, rescatar un pueblo. Él es el Rey mesiánico, que tiene toda autoridad y todo reino. Él es el Rey del reino. Cristo es sacerdote. Pues ¿cómo podemos vivir con Dios? Recordar que tengo un Rey que me salva, me da la capacidad de seguir al Señor, a pesar que estoy sufriendo por vivir con Dios que el Señor quiere, y con toda la oposición. Y tengo un Salvador que es mi sacerdote. Yo puedo regresar a su presencia y entrar al lugar santísimo porque, a pesar de mis pecados, porque yo tengo la sangre de Cristo que fue derramado para pagar por mis pecados y darme justicia que no es mío, pero la justicia de Cristo. Él es el sacrificio y sacerdote que está en nuestro lugar para salvarnos. Ese es cómo podemos vivir con Dios, que nos da el perdón, pero también el poder. Rey y sacerdote, y Él es juez. Pues Él va a juzgar todo este mundo, toda la oposición que está contra la fe y Cristo. Y por medio de ser contra Cristo, es contra sus iglesias verdaderas, para representar mentiras y falsos evangelios, y todo el ataque, y toda la falsedad, y toda la hipocresía, incluyendo de algunos que tienen doctrina sana, pero viven como hipócritas. Y tenemos toda esa oposición. Pero Cristo es el juez. No es simplemente que es un salvador personal. Sí, eso, pero más. Él tiene todo su reino. Y Él es juez de todo. De los vivos y los muertos. De los incrédulos. Y Él es juez para evaluar nuestras vidas. También para darnos recompensa por gracia. Pues he hablado claramente que salvación es por gracia. La Biblia habla de juicio, es por obras. ¿Cómo es así? Porque las obras de un incrédulo que rechaza a Cristo, que no confía en Cristo, muestra que él es contra Cristo. Y las obras de un creyente son fruto de la salvación, no cómo podemos ser salvos, pero fruto y expresión de esa salvación son evidencia y declara que Cristo ha hecho una obra de salvación en esa persona. Y la recompensa todavía es más gracia. Todavía es más gracia. Si hemos vivido una vida que persevera hasta el fin,
damos toda la gloria a Dios. Eso es por la gracia de Dios. Pero también Dios en su gracia dice, por medio de esa vida y servicio, voy a darte más gracia. Gracia sobre gracia. Pues ese es más ánimo que Él es rey, sacerdote y juez. Él va a examinar toda mi vida y quiero presentar mi vida como mejor expresión de obediencia, fe a Él. Queremos ser usados por medio de Él para ser vasos limpios, para que Él pueda ser glorificado. Y en el fin, cuando tenemos toda esa oportunidad de servir, dice Juan, por esa visión, he sufrido, y estaba en esa isla, y todo eso es nada en comparación a que he recibido por la gracia de Dios. Pues, rey, sacerdote, juez, ¿cómo podemos vivir, responder a esta conferencia en una manera práctica? Pues necesitamos conocer a Cristo. Conocer a Cristo en el Evangelio, en que merecemos, pero que recibimos en un Salvador. Cristo como Rey, Sacerdote y Juez. ¿Cómo aplicamos esa conferencia? Recordamos que necesitamos la palabra. Sin la palabra cada día no podemos conocer a Cristo o vivir en Coram Deo. Necesitamos recibir ánimo. Juan sufrió, otros sufrieron, otros han sido objetos de la gracia de Dios y perseveraron, y Él está con sus iglesias. Algunas otras aplicaciones en versículos 17 hasta 20. Teme a Cristo y a tu propia pecaminosidad. No teme al mundo. Cuando tenemos el, ¿cómo se dice ese animal, pastor, que camaleón en español? Camaleón. He conocido personas así. Y no quiero ser una persona así por la gracia de Dios. Y es muy frustrante conocer a alguien así. Y de que son una manera con un grupo y estamos en otro grupo y están viviendo en otra manera, hablando con otras palabras y sus valores han cambiado grandemente. Pues sí, ¿por qué es así? Porque el temor de hombre es una de las cosas. Siempre están pensando qué piensa la gente. Alguien que vive una manera con la familia, está pensando en la familia. Otra manera en la iglesia, está pensando qué piensa en la iglesia. Está viviendo de otra manera en el trabajo, está pensando qué piensan del jefe, qué piensan de los clientes, qué piensan de los demás. Está siempre cambiando colores. Y dice, ¿por qué no teme? Decimos, ¿por qué no teme Dios? Si tiene temor de Dios, quiere ser agradable. Cristo, que es sacerdote, rey, juez, en cualquier de los contextos, y no cambiar valores. ¿Y qué es más importante? O cambiar mensaje, o cambiar manera de vivir. Pues tememos a Cristo. Como Juan respondió aquí, con un entendimiento. ¿Y por qué? Porque Juan entendió, yo soy un vil pecador. Es como Pedro cuando Pedro conoció al Señor en el mar de Galilea. Dijo, aparte de mí, soy un pecador. Pero Cristo en su misericordia salva pecadores. Pues necesitamos entender y admitir nuestra propia pecados. Pues, ¿cómo podemos vivir Coram Deo? Necesitamos confiar en Cristo en el Evangelio. ¿Quién tiene las llaves? Hades, el cielo. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién va a juzgarnos? Si todo el mundo nos rechaza, Cristo es el juez de jueces. Pues podemos tener alegría
y también valor para vivir para Él. Porque si Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, no importa si todo el mundo es contra nosotros y somos enviados para morir como viejos en una isla. Porque tenemos toda la eternidad con el rey mesiánico que es rey, sacerdote y juez. Y salva por el evangelio. Él ha ganado la victoria sobre la muerte. No hay nadie que puede en el fin condenarnos ni matarnos eternamente. Pues otra aplicación es, ustedes tienen un estudio estandarte, tienen un estudio en el libro de Apocalipsis y están estudiando ese libro, pues quiero animarles de cultivar la vida de Coram Deo por ser fiel a ese estudio bíblico y luchar para entenderlo. Con un estudio así es bien difícil simplemente llegar y entender todo. Necesitan hacer meditación y estudio en casa antes de llegar al estudio para recibir más que el pastor Manuel está enseñando. Y quiero animarles. Esa es otra razón por qué estaba citando el pastor en la sermón. Para animarles de ser fiel en ese estudio. Es otra manera de vivir Coram Deo. Pues he tratado en esa sesión un poquito largo, disculpe. Me imagino que tienen hambre. He tratado de comunicar cómo podemos vivir Coram Deo. Por la visión de quién es Cristo. ¿Y por qué? Porque esa visión nos enseña, tenemos gran necesidad, pero tenemos un gran Salvador y también debemos responder en la manera que Juan respondió y que las 7 iglesias, como ellos recibieron el libro de Apocalipsis. Oremos. Gracias, nuestro Señor, por darnos un ejemplo práctico en tu palabra de cómo podemos vivir en tu presencia, con el temor de ti, para tu gloria, Señor. Otra vez confesamos nuestra necesidad. No podemos hacer eso en nuestra propia fuerza. No tenemos la fuerza, ni la justicia propia que necesitamos para hacer eso. Te necesitamos, Salvador nuestro. Te necesitamos. Ay, por favor, ayúdanos. No solamente asistir a una conferencia, pero cultivar nuestra relación contigo y vivir en la luz de eso. Amén.